Hola amigos, muy buenos días. ¿Te ha pasado que como un hijo de Dios que tú eres, de pronto enfrentas momentos difíciles, enfrentas adversidad y tú te llegas a preguntar, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está yendo mal si yo soy un hijo de Dios? Quisiera contestar a esta pregunta usando lo que vamos a leer hoy en Génesis capítulo 26. Hemos concluido la vida de Abraham. Recientemente iniciamos la vida de Isaac, el hijo de Abraham, y el día de ayer veíamos cómo había habido una batalla entre los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, que desde el vientre de su madre ya estaban batallando uno contra el otro. Y hoy nos toca leer en el capítulo 26, versículo 1, leo para ustedes y dice: En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto, pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: No vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo prometo estar contigo siempre y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y cumplió todo lo que le ordené. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelech y se quedó a vivir allá. Quiero tomar de la experiencia de Isaac. Isaac es heredero de la promesa. El domingo veíamos en la predicación cómo Abraham recibió un llamado y recibió una promesa de parte de Dios, y él se ocupó de enseñarle a su hijo Isaac el mismo llamado y la misma promesa de Dios. Y esto que Dios había prometido con él era algo que se tenía que cumplir. Ahora Isaac, ahora ya un adulto, ahora ya con su esposa, con sus hijos, dice que de pronto vino una hambruna en toda aquella región de Canaán, y muy similar a la que había pasado en los tiempos de su padre Abraham. Y una de las preguntas que yo me hago era, porque dice, era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto. Una de las preguntas que yo me hago, si Dios le había prometido a Abraham bendecir a su descendencia y había reiterado esa promesa a Isaac de bendecirle por la promesa a su padre Abraham, ¿cómo era posible que ahora Isaac de pronto estuviera enfrentando tiempos difíciles de hambruna? Hemos leído en la Escritura que Abraham llegó a ser un hombre muy rico. También leímos que hubo un momento en el que Abraham le entregó todo su haber a Isaac, que era su heredero de la promesa, era su primogénito en ese sentido, y era su único hijo, el hijo de la promesa. Entonces, ¿qué había pasado con toda esa riqueza, con toda esa abundancia que Abraham había heredado ahora a Isaac? Y ahora tal era la hambruna sobre la faz de la tierra que Isaac también se encontró en medio de esa hambruna y tuvo que moverse de donde vivía para encontrar alimento para su familia. Y una de las preguntas que nos hacemos mucho en estos tiempos es: ¿cómo es que un hijo de Dios, siendo un padre, siendo un hijo de un Padre celestial, rico, todopoderoso, y que ha dado riqueza a muchos de sus hijos en la historia, cómo es posible que hoy día Dios no nos provea a nosotros? Déjeme decirle algo. Hay dos verdades fundamentales cuando uno ve, en el caso de Isaac, que enfrentan la necesidad, enfrentan la adversidad, enfrentan la hambruna como él está enfrentando. Y una de ellas, que es inevitable: nosotros vivimos en un mundo que está padeciendo las consecuencias del pecado del hombre. Es un mundo caído, la naturaleza misma está siendo contaminada, la naturaleza misma sufre por la desobediencia del hombre. Y en esos tiempos algo pasó, que los campos no dieron las cosechas que se necesitaban y el alimento se acabó. Número uno, todos vivimos parte de un mundo peligroso, de un mundo caído, de un mundo que se está cayendo a pedazos, desde los tiempos de Abraham hasta nuestros tiempos. Y por supuesto, los hijos de Dios, Dios no nos va a poner como en una esfera para que nada malo nos pase. Vivimos en este mundo.
Y la segunda cosa es que Dios va a usar nuestra vida en este mundo peligroso para ahí forjar nuestro carácter, para que ahí podamos madurar nuestra fe, para que ahí podamos dar evidencia de esa fe, de esa confianza que nos lleva a la obediencia, como lo hemos visto en días pasados. Así es que viene una parte hermosa, porque en el versículo siguiente, versículo 13 en adelante, dice: pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que vayas a la tierra donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Entendemos que este Abimelech no es el mismo con el que se encontró su padre Abraham. Debe ser el mismo nombre puesto en la otra persona. Y dijo: yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas estas tierras. Así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Y aquí encontramos algo hermoso, porque aun cuando nosotros, los hijos de Dios, enfrentemos la adversidad, la austeridad, la hambruna, en medio de esas circunstancias Dios va a reiterar, va a confirmar su promesa sobre nosotros. Queridos amigos, una de las cosas más importantes que yo quisiera decir ahorita es esto: el que nosotros, los hijos de Dios, de pronto estemos viviendo circunstancias difíciles, no significa que Dios se ha olvidado de nosotros. No significa que Dios nos ha mentido. No significa que Dios ha dejado de cumplir su promesa en nosotros. Solamente que la perspectiva de Dios es una perspectiva mucho más amplia, mucho más profunda, mucho más grande que la que nosotros tenemos. Nosotros solo vemos el ahora, solo vemos el hoy. Y cuando estamos en medio de tiempos difíciles, pues solamente vemos nuestro dolor ahorita y nos preguntamos: ¿y cuándo se va a pasar mi dolor? ¿Cuándo voy a pasar esta circunstancia difícil? Sin embargo, Dios siempre va a obrar en el paso del tiempo. Así que una de las cosas más valiosas, lo hemos dicho antes, es el poder conocer y poder recordar las promesas de Dios. ¿Qué es lo que nos da ánimo en medio de la adversidad? Las promesas de Dios. No importa, querido amigo, querida amiga, no importa qué tan difícil es la circunstancia que tú estás viviendo. Y número dos, no importa el tamaño de esa prueba, y no significa que Dios se haya olvidado de ti o que Dios no te ame. Lo único que significa es que todas las personas, seamos o no creyentes, seamos o no hijos de Dios, vamos viviendo en este mundo, vamos a pasar el mundo caído en el que estamos viviendo, y vamos a pasar diferentes pruebas, diferente adversidad, vamos a pasar hambrunas. Pero eso no significa que Dios ha dejado de cumplir su promesa en nosotros. Así es que la promesa de Dios está puesta para Él. Ahora, dice rápidamente versículo 7, que cuando Él llegó a vivir a la tierra de Gerar, donde era el rey filisteo Abimelech, le sucedió lo mismo que le pasó a su padre Abraham. Rebeca era una mujer muy hermosa, y teniendo miedo de que lo fueran a matar para quedarse con su esposa, que por lo visto era una costumbre muy frecuente en aquellos tiempos, otra vez él miente y dice que Rebeca no es su esposa, sino que es su hermana. Y el rey Abimelech, en algún momento y de manera circunstancial, se da cuenta que hay una interacción entre Isaac y su esposa Rebeca, y él intuye que no, efectivamente no es su hermana, sino que es su esposa. Y enseguida el rey Abimelech le advirtió a él y le advirtió al pueblo para que no fuera a haber alguna condenación. Por un lado vemos la adversidad en la que cae Isaac y cómo Dios reitera su promesa sobre él, pero por otro lado seguimos viendo el mal que existe en el hombre. Isaac, un hombre de carne y hueso, que falló igual que lo hizo su padre. Queridos hermanos, y con eso termino. Estas son verdades fundamentales que están en la Escritura, que prevalecen hasta el día de hoy. Por un lado, nuestra imperfección como seres humanos. Inclusive el apóstol Pedro llegó a decir: y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Porque el cumplimiento de la promesa no depende de qué tan bien hagamos las cosas, depende de la gracia y la misericordia de Dios. Que tenemos el compromiso de crecer en fe y en obediencia a Dios, sí tenemos esa exigencia de parte de Dios, pero mientras tanto la fidelidad de Dios prevalece aún por encima de nuestras debilidades, por aún de las crisis y de la adversidad que podamos enfrentar. Así es que yo quiero invitarte a orar. Si tú estás pasando esos tiempos difíciles, yo te invito
a que busquemos que Dios nos sostenga aún en medio de la hambruna, aún en medio de la enfermedad, y que no olvidemos su promesa. Él ha prometido cuidarnos y bendecirnos, y sin duda alguna que lo va a hacer. Acompáñenme en esta oración. Bendito Padre, gracias por esta hermosa mañana, gracias porque nos das la vida y porque nos das de tu misericordia. Señor, solamente queremos pedirte que aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, como Isaac y su familia, que enfrentaron tiempos de hambruna, tuvieron que moverse a otro lado, Señor, tú le acompañaste, y en medio de esa hambruna tú le reiteraste la misma promesa que le habías hecho a su padre Abraham. ¿Por qué? Porque el que pasemos por diferentes hambrunas y adversidades no significa que tú has dejado de amarnos o que tú te has olvidado de tu promesa con nosotros. Yo ruego, Señor, a las personas que miran este video y que están enfrentando tiempos difíciles, yo ruego que tu presencia, tu espíritu obre en sus corazones, confirmando la promesa de salvación, que confirmes la promesa de tu presencia en sus vidas, y que a pesar de la adversidad tú estás con ellos. Permítenos vivir confiados, descansando en tu provisión, en tu presencia a nuestro lado, y que siempre podamos recordar tus promesas, porque son las que nos dan esperanza. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, pues iniciamos con la vida de Isaac, continuamos el día de mañana. Nos vemos, hasta luego.